Bienvenidos a Punto Rojo. Me acompañan Irma Salas y David González Jauregui. Desde el gobierno de Calderón, 260 reporteros o periodistas han sido asesinados. ¿Qué está pasando en México? Está pasando que por cuarto año consecutivo nos estamos convirtiendo en uno de los países donde ejercer esta profesión es de las más riesgosas. Por cuarto año consecutivo, ya con un gobierno diferente, con un gobierno de Morena, que además cuyo titular del Ejecutivo se ha dedicado a denostar, a cuestionar y hasta adjetivar el trabajo de periodistas reconocidos. Hace pocos días hubo un intento de homicidio, ¿no? Contra Ciro Gómez Leiva. Y que afortunadamente quedó en el intento, ¿no? Y gracias a que traía una camioneta blindada que debió haber sido del calibre 5, fue que el arma de grueso calibre, un cuerno de chivo, todo parece indicar, no traspasó hacia su persona. Ojalá que todos los periodistas pudieran tener acceso a una protección de esta naturaleza. Y sabemos que no llega ni al 2% del total en el país que pueden hacerse de un vehículo blindado. Y esto quiere decir que todos los demás están a expensas de que pueda ocurrirles una agresión como lo ha ocurrido a últimas fechas y en este sexenio, que se ha marcado más por la cantidad de compañeros que han perdido la vida por hacer bien su trabajo. Sí, David, y de hecho, recientemente en Veracruz hubo otro periodista que fue atacado de manera similar a Ciro y no tuvo la misma fortuna de sobrevivir, puesto que su auto no tenía esta ventaja del blindaje como la tuvo Ciro. Cumul murió en Veracruz, que es también el estado donde mayor número de comunicadores ha sido asesinado. Desde la época de Javier Duarte para acá, ese estado es el de los más riesgosos de nuestro país para ejercer la profesión. Por fortuna hoy Ciro puede contarlo, puede denunciarlo, pero estamos ante un estado que desde que empezó la administración, desde que Morena llegó al gobierno, su presidente se ha dedicado a denostar el trabajo periodístico, bueno, y no solo a denostarlo, a desacreditarlo y a adjetivarlo de mala manera, creando un entorno que iba a derivar en un momento u otro en este tipo de agresiones, ¿no? Si desde el Estado se promueve, se fomenta el discurso o la narrativa de agresión y de ataque y de denostación hacia el ejercicio periodístico, pues no hay los demás actores que podemos esperar, ¿no? Que de los demás actores a quienes les afectan las investigaciones que los periodistas logran poner para el dominio público. Y lo vivimos en Jalisco también, ¿no? Esto de denostar a los medios de comunicación también lo vivimos en la entidad. Y a veces no es necesario únicamente que se agreda a un periodista con armas de fuego o armas blancas. También tiene que ver con la desacreditación que se hace desde una tribuna utilizando un puesto público para también agredirlos y para también afectarlos, para también dañarles la imagen ante la sociedad y ante hasta sus propios vecinos, si tú lo quieres ver de esa manera. O sea, las agresiones a los periodistas no únicamente pasan porque pierdan la vida o porque sean agredidos físicamente, sino también verbalmente y moralmente. 101 comunicadores fueron asesinados con Calderón, 96 con Peña Nieto y en esta actual administración van 64. Y esperaríamos que las cifras no sigan incrementando, pero pues todavía quedan 2 años de gobierno, ¿no? Y pues como comentábamos al inicio, México está posicionado en las evaluaciones recientes ya para el cierre del 2022 como uno de los estados, hablando de estados del mundo, países, más peligrosos para ejercer esta profesión. Incluso en el corte anual del 2022 se menciona que solo estamos por abajo de Ucrania. Y bueno, que está en guerra. Y los factores son diferentes, ¿no? Allá es el riesgo de estar en medio de una guerra con armas, y nosotros estamos hablando de que nuestros periodistas están siendo asesinados por investigar principalmente. Cuando llegan a los motivos, ese es el principal motivo: exponer casos de corrupción,
exponer grupos criminales, hacer investigaciones sobre mafias que no necesariamente tienen que ver con el tipo del narcotráfico, sino con otro tipo de mafias como las redes de prostitución, y hasta políticas. Sí, no, pero también después quieren mancharlos o minimizarlos, esos asesinatos, o diciendo que el reportero pues también se dedicaba a otros oficios, y puede ser que esos otros oficios hayan afectado hayan hecho de que lo hayan matado, no tanto el periodismo. Sí, eso es cae también en la doble victimización, ¿no? En la revictimización del periodista, porque antes de investigar también lo están nuevamente desacreditando. El Estado está obligado a investigar primero, antes que dar declaraciones de ese tipo. Y muchos de los periodistas, a nivel, los que viven en la Ciudad de México, pues podrán tener la fortuna de solo ejercer periodismo y que todavía el ingreso que les representa el ejercer la profesión que les encanta sea suficiente. Pero en estados, en municipios del interior del país, la profesión a veces no deja para eso y tienen que ver alternativas. Algunos se hacen editores, impresores o cosas afines a los temas de comunicación. Los que son abogados pues ejercen como abogados. Y si bien no debieras descartar una línea de esas, pero el Estado está obligado a probarla, no a desacreditar al periodista per se, porque encuentra una salida fácil para decir. Y aquí es donde encontramos las fallas de los mecanismos de protección para periodistas. O sea, no lo hay, no existen. En Jalisco se supone que en cada estado debe de haber una, y en Jalisco yo no la conozco. No sé si ustedes se han acercado, no sé si la han escuchado, saben dónde está, cómo localizarlos, cómo ponernos en contacto con ellos. Afortunadamente Jalisco no pasa por los niveles de agresión como en otros estados de la República, porque sí hay que decirlo, aquí el único que regaña, sabemos quién es el que regaña a los medios de comunicación, pero no pasa de ahí, afortunadamente. También me imagino que tiene que ver con el control que realizamos al momento de publicar notas del crimen organizado, porque también tiene que ver en el manejo que le damos a la información y la manera que también nos tenemos que proteger quienes manejamos la información de seguridad. Pero ya lo que pasó con Ciro sí tiene mucho que alarmarnos a todos. Afortunadamente, repito, él tenía con qué hacerle frente con su blindaje de su camioneta que le proporcionó la empresa, pero ¿cuántos tienen realmente esta posibilidad? Desde aquí yo tengo un aprecio personal por Ciro, fue mi compañero en Grupo Reforma en mis inicios como periodista. Es un profesional al que además admiro y respeto por su trabajo, he de decirlo, y creo que el Estado debiera tomar medidas porque no queremos ver que ni él ni otros comunicadores sufran un atentado, pero además que quienes atentaron con su vida en esta ocasión reintenten nuevamente. Haría un llamado al Ejecutivo a que deje de promover desde las mañaneras ese discurso de agravio. Yo no veo a un Andrés Manuel López Obrador cuando siendo oposición como un aplaudidor, como foca aplaudidora. Tampoco él era una perita en dulce para cuestionar a los gobiernos. Y a él hoy no le gusta el cuestionamiento. No le gusta. Cuando él como actor de oposición jamás fue foca aplaudidora. Es que lo que ocurre, cuando son oposición, les encanta la crítica, pero cuando ya están en el poder, no les gusta que los critiquen. Pero adjetiva demasiado y fomenta el encono contra los comunicadores. Tiene hasta su programa, ¿no? De que quiénes quieren las mentiras o esta muchachita que sale a dar ahí los señalamientos. Que puede hacer un mecanismo de protección contra el poder del Estado, que todas las mañanas te repite, y cada semana te dice ahí, ¿no? ¿Quiénes quieren las mentiras? O sea, de entrada ya es clasificar a toda la prensa como mentirosos. Y no es que sea verdad, no es que sea mentira, pero se exagera, como dice ella, ¿no? Y se exagera cuando también te dice que te va a producir hasta daños en la salud leer a ciertos comunicadores que no son para nada de su agrado. Así es. ¿Y qué pasa en los otros estados? Es que ese es el asunto. Ahorita fue en el centro de la ciudad, del país,
Pero ¿qué ha pasado en el interior? Pues los matan, los asesinan. Vimos al periodista Valdés, hemos visto a mujeres asesinadas, periodistas, pero también tiene que ver con personas que defienden derechos humanos. Con las buscadoras. Buscadoras. Sí, simplemente la la buscadora activista. Cecilia, de las buscadoras de Sonora, que acaba de pedir la protección de la autoridad porque está siendo amenazada. Porque van 3 recientes asesinadas, que sobre la tragedia de haber perdido a sus hijos, de tener que buscar ellas con su propio presupuesto, descuidando sus hogares, recorriendo el país con sus propios recursos para dar con ellos, terminan también siendo víctimas porque el Estado no las protegió. Alzar la voz es peligroso aquí en México. Definitivamente. Es mortal, no solo peligroso, porque ya en los análisis, en los diagnósticos estos de la Federación Internacional de Periodistas y demás, donde te hacen el resumen, nos clasifican como uno de los países más mortales, no solo peligrosos, porque terminamos realmente en conteo de víctimas que perdieron la vida por ejercer el periodismo. Conclusiones, por favor. Bueno, aquí es más buscar que la autoridad asuma su papel, que traten de proteger a quienes son amenazados, y a nosotros, quienes ejercemos el periodismo y la crítica, pues también saber ejercerla y realizarla, porque también tiene mucho que ver el momento de las agresiones. Y yo, en conclusión, Esto no diría, quiere decir que nos tenemos que callar, porque sabemos que el riesgo que tenemos que asumir por hacer lo que nos gusta hacer. Y en conclusión también diría que el Ejecutivo no puede hacer oídos sordos, no puede ser indiferente ante el discurso que está promoviendo. Tiene que hacerse responsable del discurso que está fomentando desde las mañaneras todos los días. No toda la prensa es mentirosa, no somos aplaudidores, las investigaciones que hacemos no son para reconocer, poner estrellitas a los gobiernos. Hacemos la investigación que socialmente se necesita para mejorar instancias y país y evitar la corrupción. Hacemos investigación tratando de contribuir a mejorar nuestro contexto de vida. No hacemos investigación, la mayoría de los periodistas que nos apasionamos con la profesión, el oficio, por ir a fastidiar. No es eso nuestra agenda diaria. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias, David. Y muchas gracias también a ustedes. Y recuerden, manténganse bien informados con nosotros y en nuestras redes sociales.